entrar en la Biblia, sinceramente, en algunos textos y versículos que no son estos versículos famosos. Siempre creo que amamos correr a Filipenses 4:13 y ahí malinterpretamos, pero decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos encanta correr al Salmo 23 y decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nos encanta esto de correr a la Biblia, aquellos pasajes que nos resultan agradables o convenientes o motivadores a nuestra vida. Dios nunca nos mintió, nunca Dios hace publicidad engañosa para nosotros. Él siempre habla la verdad. Y esa verdad incluye algunos textos. Por ejemplo, la semana pasada leíamos a Pedro diciendo, ¿por qué se extrañan por el fuego de prueba que viene a sus vidas como si fuera algo extraño? Y cuando tratábamos de entender qué significaba esa cosa, eso que veíamos como extraño, como sorprendidos, vemos que son tantas cosas que a nosotros nos duelen y nos hacen llorar y nos hacen dudar y nos hacen incomodarnos. Pero también la Biblia dice, ¿por qué va a ser extraño esto? Si eso es parte de lo que pasa. Y veíamos la semana pasada por qué pasan estas cosas. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, el cual siempre trae estas cosas a nosotros. Por eso pasan estas cosas. Vivimos no solo en un mundo de pecado, sino que además vivimos en medio de un tiempo que es totalmente dirigido. Satanás y sus huestes son quienes, es el príncipe de este mundo. Entendíamos también que suceden todas estas cosas malas en algunos momentos porque cosechamos lo que hemos sembrado mal. Claro, ahora ya no me recuerdo, pero me metí a comprar cosas hace 20 años que me dejaron endeudado en una condición que sigo ahí bien complicado. Y entonces cuando vengo a ver todo esto, ahora pregunto, Dios, ¿por qué esto? Y dice, por las decisiones que tomaste, no es Dios. Nuestro pecado nos lleva a tomar decisiones que luego tienen consecuencias y esas consecuencias duelen y cuando vienen a apretarnos las cosas se hacen duras y hay momentos de quebranto y de dolor, pero no es Dios el malo, fueron nuestras decisiones. Hay algunas ocasiones, algunas sí, no es siempre, no todo juicio. Cuando Job estaba sufriendo, sus amigos llegaban y le decían, ¿qué le has hecho a Dios? Confesad tu pecado, Job. Y Job decía, yo no he hecho nada. Y era verdad, pero hay algunas ocasiones en las que Dios sí actúa con justicia, con juicio, y viene sobre sus hijos y dice, ya no más, y actúa con juicio. Y también entendíamos que hay algunos momentos en los que Dios solamente quiere glorificarse y permite las cosas que pasan porque Él quiere glorificarse. Pero esta noche quiero que avancemos un poco en el tema y hablemos de la oración. Un pastor contaba una historia. Una señora de su iglesia estaba pasando un momento muy malo, sufriendo mucho, pasándola muy mal. Tuvo un derrame ella y mientras estaba con el derrame, su esposo tiene un accidente automovilístico que lo manda al hospital, queda muy mal herido y mientras está en el hospital el hombre resulta que le encuentran que tiene una enfermedad terminal en su cuerpo, una enfermedad incurable en su cuerpo. Así que la señora, apenas recuperándose y en medio de todo eso, debe renunciar a su trabajo como secretaria del lugar donde estaba y debe renunciar a eso porque se viene a convertir en los ojos de su esposo, que ahora, además de la enfermedad terminal, el accidente, el hombre está ciego. Y entonces ella se va a su casa a cuidarlo y a hacer los ojos de ese hombre. Y un día el pastor llega donde ella a animarla. Y cuando se acerca a donde ella le dice, hermana, quiero que sepa que estamos orando por usted. Y la señora dice, muchas gracias, pastor, gracias por estar orando por mí. Lo agradezco mucho, es muy valioso para mí. Dice, pastor, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué está pidiéndole a Dios para mí? Y dice el pastor que se quedó como... pues estamos orando por usted, para que Dios, si quiere, pueda sanarla a usted y a su esposo.
para que Dios la fortalezca en medio de este momento y pues para que todo pueda caminar. Y la mujer dice, ¿puedo pedirle un favor? ¿Hay algo por lo que podría agregar una petición a eso que está orando? Dice él, sí. Dice, ¿podría pedirle al Señor para que yo no le pierda el valor que este sufrimiento tiene? ¿Podría pedirle al Señor que yo no desperdicie esto que Él me está permitiendo pasar? Y pues tú dices, nunca nadie había dicho eso, jamás había pensado en algo como eso. La oración es sumamente importante para todos los cristianos, ¿están de acuerdo? ¿Oramos este día? ¿Han orado este día? ¿Sí? La oración es vital para el creyente. La oración es fundamental. En nosotros como cristianos, la oración es como el respirar en nuestro cuerpo físico. Para nuestro espíritu, la oración es nuestro respirar. Es nuestra respiración. Tomamos vida a través de la oración. No orar es como contener la respiración espiritual. ¿Alguna vez jugaron con sus hijos a quedarse sin respirar? Y no va a aguantar demasiado, ¿verdad? Y si aguanta demasiado, lo más probable es que ya no despierte. La oración a nuestra vida espiritual es esa fuerza. Y no orar es como estar conteniendo la respiración, es como estarme aguantando. Es tan importante la oración, porque necesito introducirles esto, es tan importante la oración que cuando Jesús estuvo en la tierra, nos modeló que Él, que era Dios, Él siendo Dios, venía y oraba, se apartaba para encontrarse con el Padre. Así de importante era la oración. Era tan importante que en medio de las decisiones más importantes o trascendentales que Jesús tenía que tomar cuando estaba en la tierra, lo que hacía antes de avanzar hacia esas decisiones era regresar y venir delante del Padre para orar. Oraba antes de ir y de escoger a los discípulos, oró antes de Getsemaní, oró para cada momento y valioso. Jesús se apartaba por un momento y se encontraba con el Padre en oración. La Biblia lo recalca tanto en los evangelios esto, que dice que los discípulos, cuando lo veían a Jesús, tenían este deseo y decían, Señor, enséñanos a orar, porque tú sí sabes orar, nosotros no podemos, enséñanos a orar. Jesús no solo modeló acerca de la oración, no solo nos enseñó cómo oraba Él. En el Sermón del Monte, el primer gran sermón que está ahí en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 en adelante, hace las bienaventuranzas y justamente en el inicio de ese sermón, Él comienza a hablar acerca de la oración y nos comienza a enseñar cómo orar. Así de importante es la oración para el creyente. Es tan importante que Jesús no solamente enseñó cómo orar, sino que en algún momento se detiene con los discípulos y en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículo número 1 dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿Con qué propósito? Dice, para enseñarles, ¿qué cosa? Que debían orar siempre y ¿qué más? Me encanta la relación en esto. Orar y desmayar. Orar o desmayar. Pareciera que Jesús está diciendo es que en medio del momento difícil, que no voy a repetir el sermón de la semana pasada, pero la semana pasada les decía, todo ser viviente tarde o temprano se enfrentará cara a cara con el dolor y con el sufrimiento. Todos lo vamos a pasar. Inevitablemente vamos a enfrentar dolor porque este mundo es así, porque lo que hay aquí así funciona. Y cuando esos momentos llegan, aplica tanto esta verdad, u ora o desmaya. No hay un camino intermedio. Si no somos personas que estamos orando, cuando viene el golpe cuando viene esta tempestad, nos derribamos. La forma de podernos prevenir ante el sufrimiento es tener una vida de oración. Porque la oración no es la oración no es ¿cómo se llama la cosa que me pones? Un repelente. La oración no es repelente contra el sufrimiento. No, la oración me conecta con Dios.
La oración no repele las cosas. ¿Se recuerdan ustedes de Jesús contando al final del Sermón del Monte precisamente esta historia? Dice, 2 hombres, el que escucha mis palabras y las hace, dice, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y al que escucha mis palabras pero no las hace, lo compararé a un hombre necio que edifica su casa sobre arena. Un día vienen las tormentas a los dos. Estar edificado sobre la roca no quiere decir de que no van a venir tormentas. Estar plantado en Cristo no quiere decir que no van a venir tormentas. No tengo que explicar tanto de esto. Los veo a todos y paso la mirada ahorita y a cada uno que le veo su cara, yo sé que ya pasamos tormentas. Y que hemos pasado tormentas duras, de dolor, de traición, de abusos, de engaños, de pérdidas. Todos lo pasamos. Las tormentas vienen a todos. La diferencia no es que si vino o no la tormenta. La diferencia es que el que está plantado sobre la roca, por más que le peguen las tormentas y le dejen quizás inundada la casa por dentro, pero esa casa se mantiene firme. El que está plantado sobre la arena, dice la Biblia que las tormentas vienen y derrumban todo y pierde todo lo que tenía. La oración no impide que vengan tormentas. Cuando las tormentas van a venir, van a venir. La oración lo que hace es que nos mantiene plantados en Dios. Y van a venir, y van a golpear, y van a hacer todo lo que tenga que hacer, y estamos plantados en Él. Jesús dice, les enseñó acerca de que debían orar siempre y sin desanimarse. Solo 2 alternativas, u ora o desmaya. No pueden permanecer las 2 cosas. ¿Saben cuál es uno de los problemas en cuanto a la oración? Que me he dado cuenta, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Me he dado cuenta de que los cristianos, no todos, sobre todo los que no están ahora, ustedes sé que son bien de oración, pero la mayor parte de los cristianos no nos tomamos en serio la oración ni el orar, sino hasta que estamos en una situación imposible. Jamás uno se toma tan en serio la oración como cuando siente que el agua lo tiene que ya no puedo. Entonces, Señor, por favor, tú sabes que te creo y te clamo. Ahora, ¿verdad? Y eso hace que tambaleemos tanto. Jesús les dijo a los discípulos, no tantas cosas de esto, pero Jesús le dice a sus discípulos, cuando están en Getsemaní, llegan a Getsemaní y dice, orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. El enemigo viene a tratar de tentarnos, a tratar de atacarnos. Dice, pero oren para que puedan estar fortalecidos ante ese momento. Y la Biblia dice que los discípulos se durmieron. ¿Cómo nos representan, verdad? Y nos dormimos. Y el orar se vuelve, orar. Y ese orar nos estaría fortaleciendo y preparando para las cosas que vienen delante. ¿Para qué sirve la oración? Creo que es muy importante tener claro esto. Una de las cosas más dolorosas que tocan pasar en el ministerio, y me ha tocado pasar en el ministerio, es escuchar hermanos, pero personas muy queridas, expresarse desilusionadas de Dios. Porque dicen, si yo le pedí a Dios, no me lo hizo. ¿Han oído gente decir, Dios no me hizo lo que le pedí? Se lo pedí y le dije, yo clamaba, oraba todos los días. Me levantaba, antes escuchaba tanto esto, me levanto a la madrugada a orar. Hago esto, hago ayunos todo el tiempo. Y nosotros hemos llegado a creer que el propósito o el para qué sirve la oración es para que Dios se vuelva nuestro empleado. He oído pastores decir, ore, porque cuando uno ora,
uno topa a Dios. Lo topo a Dios. Obligo a Dios a que haga lo que yo quiera. Es absurdo eso. Si así fuera, Dios debería ser el empleado y ese pastor debería ser Dios. Dios no se topa con nuestra oración. La oración no sirve, no tiene el propósito de que en el cielo se haga la voluntad de la tierra. Cuando Jesús hablaba del Padre Nuestro, ¿se recuerdan cómo oraba? Dice en Mateo capítulo 6, que Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y escuche, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Este es el modelo de oración de Jesús. Hágase tu voluntad. No es, Señor, haz mi voluntad. No. Es, hágase tu voluntad. Así como es en el cielo, que todo lo que Él dice sucede, que así sea en la tierra. Pero nosotros con frecuencia cambiamos el orden de esto. Y nosotros creemos que la oración sirve para que la voluntad de nosotros se haga en el cielo. Así como aquí en la tierra. Y ese no es el camino. La oración nos da este regalo hermoso de poder acercarnos a Dios, encontrarnos con el Padre, hablar con Él. La oración nos da este regalo hermoso de poder pedirle a Dios lo que yo creo que necesito. Pero Dios no está obligado a darme lo que yo creo que necesito. Ya hemos hablado 1000 veces de esto. Si Dios nos diera todo lo que pedimos, estaríamos muy mal. Porque cuántas cosas le hemos pedido que no eran las correctas. Cuántas cosas creo que ya hemos crecido lo suficiente como para darnos cuenta que algunas cosas que le pedimos en algún momento de nuestras vidas hubieran sido muy dañinas a nosotros si Él nos las concedía. Hubiera sido de mucho dolor ahora para nosotros si Él nos lo hubiera concedido. Pero Él que es perfecto, que es soberano, Él que ve nuestro final desde el principio, Él que tiene control de todas las cosas, sabe perfectamente qué sí me va a dar y qué no me va a dar. La oración me permite acercarme a Dios y decirle, te pido por esto, ayúdame en esto, concédeme esto. La oración me permite hacer eso. Pero Dios no está obligado a darme todo lo que yo quiero. Y pensaba en un texto, y quisiera que me acompañen ahí a 2 de Corintios, capítulo número 17. Perdón, 2 de Corintios, capítulo número 12. Y que podamos ver una oración, unas palabras hermosas, que creo que nos enseñan la manera en que alguien tan especial como era Pablo, oraba. ¿Sabe? Pablo era un hombre único. Su llamado fue un llamado único. ¿Se recuerdan? Iba de camino a Damasco y viene todo esto. Su llamado fue una cosa única. Las cosas que Dios le mostró a él y le quiso revelar a él fueron únicas. Nadie más vivió las cosas que Pablo vivió. En este texto que estamos leyendo, este capítulo que vamos a leer, la Biblia dice que, Pablo está hablando y dice, el Señor a mí, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero me llevó hasta el tercer cielo. Le mostró cosas impresionantes. Le mostró el Evangelio, lo que había sido un misterio durante toda la historia, lo que Dios había mantenido guardado, el misterio de Dios, se lo reveló a Pablo. Nadie entendía qué era lo que había de pasar. Los profetas escribían, anunciaban lo que iba a venir, pero no podían entender qué era ese misterio, cómo es, qué va a pasar, cómo va a suceder. Los profetas del Antiguo Testamento no lo comprendían y Dios se lo revela todo a Pablo. Lo que trato de decirles es, Pablo era un hombre muy especial y junto con todas esas revelaciones y con todos esos regalos que Dios le dio, también venía al corazón de Pablo el peligro del orgullo. Porque lo que dice este texto es eso.
Dios protegiendo a Pablo por tanto de lo que le había dado, como con Job, ¿se recuerdan? Dios lo había bendecido tanto a Job, que cuando Satanás viene, Dios le dice, no, ponerlo a prueba. Es que no quiero que se me haga un orgulloso. No quiero que se la pique el super Job. Que venga una prueba y vas a ver cómo responde. Y esto pasa con Pablo. Miren lo que narra, capítulo 12, versículo 7. ¿Estamos todos ahí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, no me hicieran grande desmedidamente, para que, lo que dice es, para que esto que Dios me había mostrado no me confundiera, no me alocara, no me hiciera sentir por encima de todos los demás. Dice, me fue, ¿qué? Dado un aguijón en mi carne. Esa expresión lo que dice, me dieron un regalo. No entendemos, no sabemos, no se logra determinar qué es ese aguijón en la carne. Y digo, no necesitamos saber qué era. Basta con saber que le dolía a Pablo. Y que cada vez que empezaba a tratar de sentirse un poquito grande y que se inflaba un poco, y empezaba a sentirse que estaba por encima de todo, le venía ese dolor otra vez y le recordaba lo débil y lo miserable que era. Y cada vez que él comenzaba a elevarse, venía otra vez y le decía, acuérdese, abajo. Y lo volvía a bajar. Y se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Dijo, la manera de expresarlo es tan dura, ¿verdad? Un mensajero que le está abofeteando para que no me enaltezca sobremanera. Ahora vean la oración, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué respondió Dios? Y me ha dicho que te baste, eso es lo que dice, que te baste con mi gracia. No estoy pidiendo más. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice ahora Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Otra vez, pueden leerlo, ¿verdad? Que no estoy equivocado. Ahí dice, me gozo en las debilidades. Eso dice, ¿verdad? En sus Biblias también. No sé ustedes, a mí no me es fácil pensar en que me gozo en mis debilidades. Yo no quisiera tener debilidades. Yo no quisiera estar limitado en ninguna manera. Yo no quisiera tener estas debilidades. La naturaleza humana no quiere tener debilidades. Pero Pablo ha llegado al punto en que dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Alguien aquí se goza cuando está en necesidades? ¿Alguien se pone bien feliz cuando anda acabado? No, ¿verdad? Es todo lo contrario. No sé si ir o no a la iglesia. No tengo pisos. Me da pena. ¿Cómo vivo? ¿Cómo hago? Estos somos nosotros. Pablo dice, me gozo en mis necesidades, en persecuciones, en angustias, porque he llegado a aprender que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que de este texto nosotros podemos aprender cómo orar en medio del sufrimiento. Hay 3 peticiones que podríamos, o 3 formas de orar que podríamos aprender de esto. Una es, podemos orar para librarnos del sufrimiento. No solo podemos orar para librarnos del sufrimiento, sino que también podemos orar para que Dios nos fortalezca y aguantemos el sufrimiento. Pero además podemos orar como esta señora que le contaba, que hablaba con su pastor, que les contaba al inicio, que ella oraba y decía, no quiero dejar pasar este sufrimiento, sin desperdiciar el sufrimiento, no lo quiero.
Quiero sacar provecho de este sufrimiento. La primera oración que quiero que veamos es esta, en el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Una oración normal, y nadie lo juzgaría por orar de esta forma, es: Señor, por favor, quita esta carga de mí. Ahora escuchaba a alguien que decía: me siento un poco mal, me siento un poco enfermo. Y decía: enfermedad, en el nombre de Jesús, te vas de mí. Digo, todo eso suena lindo. Pero Dios tiene el derecho de no contestarlo. Porque Pablo dice: 3 veces le rogué. Y mi propósito esta noche no es desanimar a ninguno de ustedes, pero yo tengo que hablarles lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Pablo se lo pidió 3 veces y nunca le concedió lo que le pidió. Él le dice: le he pedido que me lo quite 3 veces. Dejemos a Pablo por un momento. Jesús en Getsemaní fue al Padre. ¿Y qué le pidió al Padre? Lo leímos el domingo, el texto. Digo, todas las cosas, así comenzó diciéndole, todas las cosas son posibles para ti. Si pudieses pasar esta copa de mí, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Pregunta: ¿qué le respondió Dios a Jesús en esa oración? Guardó silencio, pero la respuesta, ¿qué fue? ¿Pasó la copa? No. Una forma de orar, y yo creo que es normal que todos nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos que nos libre, que nos sane, que nos ayude, que nos quite este dolor, que borre estos recuerdos, que borre estas cosas de mi vida, que me haga un milagro económico, como anuncian en la televisión, promueven, ¿verdad? Milagro económico, va a venir la prosperidad y va a caer el dinero. Tengo todo el derecho, todos nosotros tenemos todo el derecho de acercarnos a nuestro Padre y decirle: por favor, Señor, manda una de esas cosas que todo el mundo habla. Señor, trae sanidad sobre el cuerpo de mis hermanos. Trae, Señor, libertad al cuerpo del que está oprimido por algo. Tengo todo el derecho de ir y pedirle: Señor, pasa de mí esta copa. Líbrame del sufrimiento, ayúdame a escapar del sufrimiento, como Pablo lo estaba pidiendo. Tengo todo el derecho. Pero yo no tengo la última palabra, nunca. Ninguno de nosotros tiene la última palabra. La fe no sirve para manipular a Dios. Eso es hereje. Cuando la gente dice: la fe manipula a Dios. Nadie manipula a Dios. Él es Dios. No se puede manipular a Dios. He leído algunos libros donde habla de sanidad, por ejemplo. Y los autores citan todos estos textos y dicen: no, puede ser sano. En el nombre de Jesús todos son sanos. He oído a pastores decir, da pena, pero he oído pastores decir: todo el mundo tiene que ser sano. Porque las enfermedades son demonios. Y entonces echan fuera a los demonios. Uno de esos pastores que una vez escuché orar de esa forma, él se está muriendo con una enfermedad. Y da una cosa fea oírlo predicar, porque tiene un problema en su garganta y se queda trabado y se pone a predicar todavía. Y cuando está predicando, le agarra así en el púlpito. Digo, pero no decía que todos. He oído a tantos pastores agarrarse de la Biblia y decir: todo eso va a ser sano ahora, porque Cristo con su llaga llevó nuestras enfermedades. Y nosotros hemos estudiado ese texto. Y sabemos que ese texto no estaba hablando de sanidades físicas. Ahora, quiero aclarar algo, porque debo ser sincero.
Yo creo que tenemos un Dios todopoderoso y un Dios de milagros. Yo creo que tenemos a un Dios sanador. Lo hemos visto obrar entre nosotros. Tenemos a un Dios sanador, pero no que un Dios que no actúa al antojo nuestro. Y esto es lo que hoy quiero que llevemos en nuestras mentes. Tenemos a un Dios sanador, todopoderoso, a un Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede hacer, que no hay nada que sea imposible para Él. Y en base a eso me acerco a Él en oración y le digo, por favor ayúdame, se lo ruego, te lo ruego una vez y puedo venir mañana, te lo ruego nuevamente y pasado mañana te lo ruego nuevamente. Y podría pasar así por meses rogándoselo cada día. Pero Él no está obligado a atender lo que yo le estoy pidiendo, porque Él entiende mejor las cosas y la vida. Yo no lo entiendo, Él lo entiende. Creo, por supuesto, que tenemos a un Dios de milagros y a un Dios todopoderoso al cual podemos acercarnos a Él y pedirle todo lo que querramos. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. Y nuestra fe no es la que consigue que Dios haga lo que yo quiero. Fe es creer que lo que Él haga y quiera, eso será lo mejor. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. ¿Han leído antes Hebreos 11? Por supuesto. Este capítulo de la fe. Y en este capítulo se habla de los grandes héroes de la fe. Y ¿todos tienen sus Biblias ahí? Hebreos 11. Si empezamos a leer desde el versículo 1, no es el texto que ahora vamos a leer, pero Hebreos 11 me narra todos estos grandes personajes de la fe. Si tiene su Biblia, búsquelo, porque eso no lo puse acá. Pero a ver, ayúdenme a ver qué personajes están mencionados ahí. Los que ya llegaron a Hebreos. Abel, Caín, Enoc. ¿Quién más? Noé, Abraham, Jacob, Sara. Y de ellos, de cada uno de esos personajes, yo estoy seguro que todos tendríamos una historia para recordarnos de ellos. Noé, ¿se imaginan la fe de Noé? La fe de Abraham. Moisés menciona ahí también, cuando dice Moisés prefirió irse con los hijos de Israel y sufrir eso a quedarse en el palacio siendo llamado hijo de Faraón. Habla de todos estos grandes héroes de la fe. Sinceramente, he predicado en algunas ocasiones de este texto. Sinceramente, cada vez que he predicado de este pasaje, he llegado hasta el versículo 30, 31. Nunca pasé de eso. Hasta ahí, hasta el versículo 30 y 31 se mencionan todos estos personajes. Cada persona con la hazaña, con su gran historia de fe. Pero luego llego al versículo 32. Y dice esto. ¿Están ahí todos? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. ¿Se recuerdan de estos personajes? ¿Se acuerdan Jefté, que fue a pelear una batalla? Y Jefté tiene una historia dura, porque Jefté, cuando está peleando la batalla, le dice a Dios, si tú me concedes, si tú me das la victoria en esto, yo te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que tenga cuando llegue de regreso a mi ciudad. Y cuando vuelve a su ciudad, lo primero que viene es su hija corriendo a abrazarla. Y él dice, yo le ofrecí a Dios esto, y tiene que ofrecer a su hija. O sea, habla Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Siguiente versículo, 33. Que por fe, ¿qué hicieron? Mire qué hazañas. Conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas cuando ya no había fuerzas. Cuando aquí dice se hicieron fuertes en batalla, quiere decir ya no tenían fuerzas, ya estaban acabados. Y sacaron fuerzas. O sea, cosas impresionantes de estos hombres. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira el 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! Es impresionante esos milagros. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta ahí ese capítulo es el capítulo más bello y a todos nos encantaría ser parte. O sea, por cualquiera de los que está ahí yo me ofrezco a ponerme en el lugar de ellos. Pero no acaba ahí el capítulo. Y yo nunca había pasado de esa parte al hablarlo. Pero miren lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, o sea, no solo vituperios y azotes, sino que después de los vituperios y los azotes, a la cárcel, en prisiones y cárceles. Fueron, versículo 37, ¿fueron qué? Apedreados, aserrados. ¿A qué le suena aserrado? Aserrados. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y yo estoy esperando que me diga después de muertos a filo de espada, entre paréntesis, pero resucitaron. No. Dice otros, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errando por los desiertos. Eso es horrible. Errando por los desiertos significa andar perdido en un desierto. No, perderme en Santa Tecla está lindo. De alguna manera alguien me va a ayudar y algo encuentro, pero perdido en el desierto, errantes en los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Escuche, nadie los podría señalar de que no fueron gente de fe. Fueron tan hombres de fe como Noé, Enoc, Abraham, Sara, Caín, todos los que leímos en el inicio. Fueron tan hombres de fe como aquellos. Dice, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Había fe en ellos? Sí. Y entonces, ante todos estos predicadores y esta gente que habla de la fe como lo que manipula a Dios, ¿y por qué no lo pudieron manipular a Dios? Dice, todos ellos tuvieron un gran testimonio de fe, pero no alcanzaron lo prometido. La razón es solo una. Es que la fe no se pone en las cosas. La fe se pone en Dios. Y Él es bendito con la decisión que tome. Lo que quiera que sea su voluntad es bendito mi Padre. Estos hombres son hombres de fe, no porque tuvieron lo que quisieron. ¿Usted ve a alguno de estos narrando riquezas? No, dice que andaban ahí pobres, errantes, con aflicciones. La vida de ninguno de estos hombres sería la vida a la que nadie aspira en la vida. Nunca uno aspira a que, ay, yo cómo anhelo que mi hijo llegue a ser como uno de esos hombres. Nadie quiere eso para su familia. Lo que eran hombres de fe. Y la verdadera fe no está basada en lo que Dios me da o lo que Dios no me da.
La verdadera fe no está fundamentada en lo que tengo o lo que no tengo. La verdadera fe no está basada en cuánto me gusta o no lo que estoy viviendo. La verdadera fe está basada en que Dios es bueno. Él es perfecto. Sus caminos son no entendibles muchas veces, pero son perfectos. No los comprendo en muchos momentos, no me gustan en muchos momentos, pero Él hace todo perfecto. Ese es el Dios al que creemos. Esa es la fe que tenemos en Él. No una fe acomodada a que Él haga lo que yo quiero. ¿Cómo debemos orar en medio del sufrimiento? Puede pedirle que le libre. Tiene todo el derecho. Pero Dios tiene el derecho a hacer también lo que Él quiera. Y Él podrá decir sí o podrá decir no. E independientemente de si Él me diga sí o me diga no, yo bendeciré al Señor. Porque Él hace lo que debe de hacer. La razón por la que estos hombres y por la que este capítulo completo, no solo los primeros 10 o 30 versículos, el capítulo completo me habla de los grandes hombres de la fe. Algunos recibieron la respuesta que querían. Algunos recibieron la promesa que tenían. Algunos, como ellos, no la recibieron. Pero su fe no tambaleaba. Daniel tenía que entrar al foso de los leones. No creo que haya sido su voluntad. De lo contrario, él se hubiera tirado solo. Él estaba esperando en su Señor. Y cuando su Señor dijo, no se movió. Daniel, no puedes orar a nadie que no sea el Dios que ellos tienen. Dijo, yo no puedo dejar de hacerlo. Y dice la Biblia, y se ponía a orar 3 veces al día como siempre lo había hecho. Dijeron, pues entonces vas a tener que ir al foso de los leones. Bueno, y te va a librar Dios. Dios puede hacerlo. ¿Podría Dios haberlo librado, sí o no? De hecho, al final lo libró, pero no lo libró de entrar. ¿Y qué hace que luego de eso Daniel siga siendo el mismo hombre para Dios que la Biblia había mencionado antes? Es que su fe no estaba puesta en si los leones se lo comían o no. Su fe estaba puesta en que Él es Dios. Y si yo entiendo que Él es Dios, Él es perfecto. ¿Cómo debemos orar? Hay muchas más cosas para decirle, pero ya no las voy a decir ahora porque se nos acabó el tiempo. Pero vamos a continuar el próximo miércoles. Podemos pedirle todo lo que quiera, usted se lo puede pedir a Dios. Pídale todo lo que quiera. El primer versículo que yo me aprendí de memoria cuando llegué a la iglesia, recuerdo que un viernes estábamos reunidos ahí con los niños y tenía 7, 8 años y me recuerdo que nos estaba enseñando una maestra que hace algún tiempo me la encontré y le digo, tú fuiste mi primer maestra. Y le digo, me enseñaste este versículo de Mateo capítulo 7 y versículo 7. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, fue el primer versículo. Y me recuerdo que cada Biblia que tenía, solo tenía Biblia y me iba a buscar el versículo para ver si decía igual. Y los marcaba. Y me encantaba. Y como me encantaba ese versículo y lo que yo entiendo que dice es pedí, 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 yo pido. Yo decía, si pido mucho, recibo mucho. O sea, si le pido un montón, de entre todas esas que me dé unas mis 5, estoy bien. Si ahí lo que dice es pedir. La parte que a veces no entendemos es que Él tiene el derecho a hacer lo que quiera con la solicitud mía, con la que yo le pido. Usted no hace una solicitud a algo, no va a buscar una universidad, a buscar un trabajo. Usted no lo llega a dejar ya diciendo que ya lo tiene. Usted lo manda para ver qué digan. Nosotros debemos de venir ante Dios. Podemos pedir todo lo que querramos, pero Él tiene el derecho a responder como quiera. E independientemente de su respuesta, nuestra fe determinará cuánto nosotros podremos alabarle y adorarle, aún en medio de las respuestas que nosotros no queremos. Esa es la fe. Oramos. Padre, gracias porque esta noche podemos ver tu palabra, Señor, y podemos comprender que a veces no